Le pide un código. O sea, usted no me ve ahora mismo. Está en mute, sí, está hablando, Rosa. Bien, entonces vamos a dar formal inicio. Le damos la bienvenida a este taller sobre cálculo de la confiabilidad, ¿verdad? Un tema bastante importante que no simplemente abarca el tema o las personas que trabajan en el área de mantenimiento, sino que también es parte de diferentes áreas que incorpora en la empresa, tanto la parte de cómo es operaciones, que muchas veces dependiendo del tipo de empresa hay una unificación de diferentes departamentos, el departamento de producción, el departamento de calidad, el departamento de seguridad industrial y el departamento de medio ambiente. Ustedes se preguntarán por qué o qué tiene que ver cada uno de esos departamentos a diferencia de mantenimiento, ya que desde siempre se ha visto que todo lo que tenga que ver con los equipos es responsabilidad del departamento de mantenimiento. Incluso eh, los diferentes departamentos que tienen o que están a cargo de esos equipos simplemente le delegan toda la responsabilidad del departamento de mantenimiento cuando hay alguna falla. Simplemente lo que hace es que llaman al departamento de mantenimiento. Gracias al TPM, con el mantenimiento autónomo, se ha incorporado el departamento de producción para que el operador le dé un mantenimiento, digamos que por encima o leve, el mantenimiento sencillo, que es lubricación, inspección, chequeo y demás. Pero eh, a través del tiempo, con las buenas prácticas y con todas las nuevas implementaciones que se han venido haciendo, sobre todo el RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, hoy en día no simplemente es el departamento de mantenimiento quien tiene que ver o quien tiene impacto en los equipos, sino también cada uno de estos otros departamentos que hemos venido mencionando. ¿Por qué? Imagínense que hay una falla. Una falla, por lo general, cuando impacta la producción, tanto el departamento de mantenimiento como el departamento de producción se ven afectados. Porque si el equipo no es confiable, lamentablemente el caso, el departamento de producción no cumple con su meta que tiene establecido. Ahora bien, cuando falla y esa falla tiene que ver o impacta en lo que es la seguridad industrial, ya sea que genere alguna lesión a al operador o a las personas que están cerca en ese sistema, pues obviamente no simplemente depende del departamento de mantenimiento, sino también que el departamento de seguridad tiene que hacer una gestión y hacer un trabajo. Por eso, a la hora de la evaluación de riesgo, el departamento de seguridad tiene que también tomar en cuenta los modos de falla de los equipos asociados en esa área donde está haciendo la evaluación de riesgo. Cuando hablamos de medio ambiente, pues obviamente si el equipo trabaja, por ejemplo, dígase con sustancias químicas como aceite o cualquier otro componente que tenga que ver algún impacto con el medio ambiente, pues entonces medio ambiente también tiene, aparte de su gestión que hace, porque recuérdense que ya hoy en día no estamos en un modo reactivo, sino en un modo proactivo. Y eso no simplemente para el departamento de mantenimiento, sino cada uno de los departamentos. O sea, cuando los departamentos de su gestión hacen una evaluación para prevenir o actuar de manera proactiva, tienen que tener contemplado a futuro lo que puede pasar y lo que puede intervenir en sus diferentes áreas, como lo es una falla en los equipos que tengan que ver o que tengan que repercutir en su gestión. Y obviamente el departamento de calidad, no simplemente por toda la parte de la gestión de la calidad, sino que si la falla se genera, donde impacta directamente la calidad del producto, ¿qué pasa? Que esa falla provoca
un desperfecto, pues obviamente el departamento de calidad también se ve afectado. Hoy en día, aunque se ha venido luchando incluso con la nueva generación de la industria 4.0, se lanzó una, digamos que supuesta tecnología, digo supuesta porque realmente más que una tecnología, viene siendo un sistema de gestión. Y de hecho, por eso fue que los ERP tomaron tanto auge, que fue para que se unificara cada uno de los departamentos dentro de la empresa, para que haya un sistema donde cada departamento y cada uno de ellos pueda tener acceso a la gestión de los demás departamentos siempre y cuando esté dentro de sus funciones. Por ejemplo, producción tiene que conocer ciertas gestiones que hace el departamento de logística o el departamento de calidad en cuanto a la estandarización de los procesos, o el departamento de mantenimiento cuando solicita una avería o cuando solicita conocer cuál es la confiabilidad que tienen los equipos mediante los indicadores de gestión que se llevan. Entonces, hoy en día, aunque estamos todavía muy en pañales, la verdad es que no solamente es pensar de manera creativa cuando pasa la situación, sino de manera proactiva. Entonces, cuando hacemos un análisis de criticidad, básicamente lo que buscamos es eso, poder tener una gestión centrada en base para poder lograr alcanzar esos objetivos. Entonces, hoy vamos a ver no solamente cómo calcular, muchos de ustedes que han tomado clases, hemos visto el cálculo, también vamos a ver una herramienta para simplificarnos esa parte de la gestión y tener una ayudita. Siempre es bueno la mejora continua y entre ellos está ir mejorando nuestra gestión. La parte del calcular la criticidad, hoy, aquí en Latinoamérica, se practica muy poco, no solamente se usa lo que es, a mi opinión, a mi creencia, a lo que yo pienso, y no se hace una correcta evaluación por el mismo tema de que no es algo tan sencillo, es algo que realmente requiere tiempo y conocimiento, pero poder tener una herramienta que pueda ayudarnos a hacer ese cálculo sin tener un conocimiento extenso, sin tener que estar dependiendo de un equipo multidisciplinario a nivel general o tan complejo como suele suceder, porque hacer un cálculo de criticidad es algo que se toma tiempo, porque un solo equipo tiene diferentes modos de fallo. Cuando hablamos de modo de fallo, nos referimos a diferentes averías o fallos que puede presentar ese equipo. Entonces, por cada fallo yo tengo que hacer un cálculo, pero cuando tengo una herramienta que me puede hacer esa gestión de manera, no le voy a decir que automática, porque obviamente conlleva una serie de pasos que también vamos a ver el día de hoy, realmente es un alivio o una gran ventaja que nos puede ayudar, porque si no sabemos la criticidad, ¿cómo yo puedo hacer una estrategia de mantenimiento centrado en confiabilidad? Aunque yo simule una, porque pasa, hoy en día hay muchas empresas que se dan en buen dominicano, como decimos, el bombo, de que tienen Profe, con permiso, implementado. discúlpeme. Sí. Esta profe, esta clase está siendo grabada. Sí. Un hijo que tenía aquí. Ok. Bien, entonces, no solamente, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Quién recuerda? Así están por aquí, porque lo digo muy callado. ¿Cuál fue el punto que me quedé? Vamos a ver si recuerdan. ¿Están por ahí o se fueron a tomar chocolatico? Ah, no, pero me han dejado hablando solo. Sí, profe, se me estaba como frizando y poniendo mejor la grabación. Decía como que había personas y empresas que se daban el bombo de decir que tenían equipo para manejar la confiabilidad. Por ahí era que usted iba. Excelente, Franklin. Muy bien, muchas gracias. Está en eso.
Exactamente. Hay muchas empresas que dicen, por ejemplo, que tienen implementado estrategias de mantenimiento centrado en confiabilidad, que son, que están aplicando esa estrategia de mantenimiento, pero a la realidad, si hacemos un análisis, nos podemos preguntar, ¿realmente están aplicando el mantenimiento centrado en la confiabilidad? O sea, simplemente es por tener algo de moda, que pasa mucho hoy en día, de que, no, el RCM es algo que está de moda, el TPM es algo que está de moda y por eso lo voy a decir que yo lo aplico. No es simplemente decir, es lo mismo con la excelencia operativa. Hay muchas empresas que se dan el bombo de decir que tienen la parte de la excelencia operativa como una cultura, pero a la realidad no es algo que están llevando o no es algo que están manteniendo. No es simplemente alcanzarlo en un momento determinado, sino es mantener eh, esas buenas prácticas, esa innovación, esa mejora continua. Entonces, es fundamental tomarlo en cuenta. Adelante, Ariela. Tenía la mano Sí, levantada. buenas noches. Lo que pasa es que usted dio como un minuto que no se escuchaba y estaba en pausa. Ah, no me escuchaba. Gracias. Si ustedes ven que por alguna razón no me escuchan, denme ahí el timbrazo. Eh, si fue al inicio, recuérdense, soy el ingeniero Amaury de Rosario. Muchos ya me conocen porque han tomado clases conmigo. Eh, Estamos acá auspiciados por Innovación ADR, una institución de formación y consultoría en gestión empresarial. Pueden buscar en las diferentes redes, en Instagram, en LinkedIn, para que ahí conozcan un poquito más de la institución. Tienen ya unos cuantos años ahí en el mercado constituida, dando diferentes capacitaciones, tanto cursos, talleres, diplomados y demás, en el cual nos mantenemos también en constante búsqueda de ir mejorando los contenidos, de ir aplicándolo a la realidad de lo que vemos en el entorno empresarial. Entonces, dicho eso, básicamente no simplemente es decir que hacemos algo, sino evaluar realmente si cumplimos con los requisitos para llevar eso a cabo. Porque yo no puedo decir, como decía al principio, de que yo llevo una estrategia de mantenimiento centrado en confiabilidad, si a la realidad el principal motivo del mantenimiento centrado en confiabilidad es conocer la criticidad de mi equipo. O sea, cuál nivel de criticidad tiene mi equipo, qué tan crítico es. No simplemente yo decir, no, el motor del conveyo de la línea, por ejemplo, X, es un equipo crítico porque si se paró la producción. No simplemente hacer esa evaluación superficial, es hacer una evaluación de todo el ecosistema, porque no simplemente influye en el impacto de la producción, como dijimos en el principio. Recuerden que también está el impacto que se genera a la calidad, a la seguridad y al medio ambiente. Entonces, con esos cuatro factores que tenemos ahí, debemos de calcular y evaluar qué tan crítico es nuestro equipo. Por eso existen la famosa plantilla AMEF, que es una plantilla bastante completa y muy útil. Y con eso, ya yo teniendo cuál es el nivel de criticidad de mi equipo, ya yo puedo entonces continuar con esa estrategia del mantenimiento centrado en confiabilidad, como acabamos de mencionar. Porque en una gestión, ya sea de indicadores, en un cálculo, si yo no tengo lo que es la criticidad, pues entonces me falta información vital para yo poder evaluar con criterio ese equipo y saber entonces tomar medidas acorde a la misma. Muchas empresas dicen, no, estamos en modo proactivo, pero si no podemos evaluar, simplemente lo que hacen es que miran el pasado, pero no ven hacia el futuro. O sea, no hacen un pronóstico, una evaluación para mitigar y evitar de que sucedan las cosas, porque eso es la parte de la proactividad, reducir o evitar que sucedan las cosas en un futuro cercano. Porque si yo simplemente estoy mirando hacia el futuro, pero lo que miro es para simplemente reflejar de cómo estamos, pero no estoy creando acciones de mejora
no estoy creando estrategias, pues entonces yo simplemente estoy en modo reactivo con unos indicadores que son más decorativos que otra cosa. Entonces, conocer la criticidad es fundamental para las diferentes áreas. Entonces, una herramienta que usamos muy común es la plantilla de la MEF, como acabamos de mencionar. La plantilla de la MEF es una herramienta que no solamente se usa en la gestión de mantenimiento, sino también se usa en diferentes áreas. Entonces, por su objetividad. Entonces, como muchos hemos trabajado, dialogado, aquí podemos encontrar que básicamente lo que hace es que visualiza tres rankings o tres áreas para calcular entonces qué tan crítico es mi equipo. Por ejemplo, el de gravedad, que es el más crítico, el de ocurrencia y el de detención. Cuando hablamos de gravedad, es el impacto que me va a generar ese equipo a la hora de que presente una falla. Pero esa gravedad se puede ver repercutido dependiendo la falla, porque si la falla afecta a producción, pues entonces el tiempo que tenga o que dure ese equipo parado para que la producción se tenga que detenida. Si hablamos de seguridad, ¿qué tanto o qué tan grave puede ser el accidente que genere, en caso de que genere un accidente, ese equipo? Y si hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, ¿qué tan grave es el impacto que puede generar esa falla en cuestión de medio ambiente? Entonces, y también en calidad, ¿qué tanto puede afectar la imagen o la calidad del producto? Porque recuérdense que si el producto llega defectuoso al cliente, pues entonces automáticamente eso va a repercutir de manera negativa en la imagen, que eso puede conllevar a pérdidas invaluables. Si nos hablamos de lo que es la ocurrencia, pues básicamente es qué tan frecuente se puede generar esa falla. Ese es el punto como más crítico, porque imagínense ustedes que mi ocurrencia de una falla sea cada 5 años. Bueno, ya yo sé que automáticamente eh, esa falla ocurre cada 5 años, o sea que yo duro completamente 5 años y el equipo no va a presentar esa falla en especial, porque recuerden que estamos trabajando por falla, no simplemente que el equipo completo, por falla. Entonces, si esa falla se genera cada 5 años, pues entonces yo tengo una ventana súper amplia para operar sin ningún problema. Si todas las fallas fueran así, fuera un éxito para el equipo. Claro, la realidad es otra, porque hay fallas que tardan más que otras, obviamente, pero esas fallas por lo general que tardan más tiempo son las que generan un mayor impacto. O sea que si una falla se toma 3 años para que ocurra, fácilmente la gravedad es bastante alta, a diferencia de una que la podemos ver, por ejemplo, el día a día, que esos son los gastos hormiga para el desperdicio de tiempo en las operaciones. ¿Por qué? Porque esos gastos hormiga, por ejemplo, cuando nosotros gastamos, que gastamos 10, 15, 20, 50 pesos, básicamente, aunque llevemos un presupuesto personal, no le damos mucha importancia o no lo aplicamos en ese presupuesto, porque incluso es bastante tedioso que usted cada vez que gaste 5 pesos, 10 pesos, tenga que colocarlo ahí en un reporte para llevar el seguimiento. Pero al final, si esos casos hormiga son muy frecuentes, fácilmente usted al final del mes ha gastado más de, por poner un número, hasta 7,000 pesos en esos pequeños gastos, que al final obviamente van a repercutir de manera negativa en sus finanzas. Lo mismo pasa con la falla. Hay fallas que ya incluso las empresas lo ven como algo normal, porque falla dura 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos y lo toman como ya algo que es parte de la operación. Pero realmente las fallas no son parte de la operación. Eso jamás podemos ponerlo como bueno y válido. Ah, no, eso es parte ya del desperdicio del proceso que ya se tiene que tomar en cuenta. No, porque es que la falla no está, el equipo no está para estar fallando constantemente. Ese equipo se diseñó
para trabajar sin falla. Ahora bien, dependiendo de la gestión, la estrategia de mantenimiento y de diferentes factores, obviamente, que es un trabajo en equipo, no simplemente el departamento de mantenimiento, es que se va a garantizar de que ese equipo esté trabajando, esté operando según corresponda. Porque si usted se pone a calcular de 5, de 10, de 7, de 8, esos minutos, esas paradas que tomen, usted comienza a sumar y al final de la semana o al final del mes, fácilmente usted está perdiendo 3, 4, 5 horas, que cuando lo aplicamos en un indicador, vemos el impacto negativo que este está generando. Pero así como lo vemos como algo bueno y válido, también en los indicadores no lo percibimos, o sea, no lo colocamos, sacamos por fuera esa información para que no se refleje, porque lo entendemos que es algo bueno y válido. Entonces, eso va a conllevar a que nunca tengamos un foco de alerta para trabajar entonces con esa problemática que tenemos. Y obviamente ahí eso va a conllevar incluso el famoso análisis de causa raíz que deberíamos de aplicar para evaluar la situación. Y si es una falla recurrente, porque puede ser que en el día se puedan generar 15 paradas, por poner un ejemplo. Pero esas 15 paradas de esos famosos gastos hormiga o paradas hormigas, para ponerle ahí, básicamente son de diferentes tipos de fallas. Puede ser que falla ahora, por ejemplo, no, que falló el contactor, no, que falló ahora el PLC, que falló ahora el HMI, que falló ahora el cable de sensor. Pero al final, esa falla, aunque son 5 fallas diferentes, cuando comenzamos a sumar, son las mismas 5 fallas que pasan día tras día, tras día, tras día, que generan esos gastos hormiga. Ahora, cuando vemos el impacto realmente, es cuando fuera de esas fallas ya que son recurrentes, se generan fallas que no son tan frecuentes, pero que generan un impacto mucho más significativo, que dura 1 hora, que dura 2 horas, que dura 5 horas el equipo parado. Ahí entonces a esa falla es que le prestamos atención. Pero sin embargo, en esas fallas hormiga, estamos perdiendo mucho más tiempo que en esas fallas que incluso se toman 2 y 3 horas para poder poner el equipo nuevamente en operación. Entonces, básicamente, acá vemos esa ventaja con lo que es el AMED. Aquí tenemos incluso un pequeño instructivo que nos va diciendo cómo debemos de ir calculando. Por lo general se coloca una calificación, un puntuaje del 1 al 10. Claro, eso es más simbólico, porque no es que sea, aunque se ha vuelto algo un poquito más estandarizado, pero no tiene que ser algo como ley. O sea, que yo coloque del 1 al 10. Si yo lo hago del 1 al 5, por ejemplo, cuando yo aplico un cálculo de criticidad tipo ABC, el tipo ABC básicamente simplemente lo que tengo son 3 categorías. Si es A, el equipo es altamente crítico; si es B, la criticidad es media; y si es C, la criticidad es baja. Básicamente es eso. Y que obviamente como que es mucho más resumido y más compactado que la MEF, porque la MEF es más extenso, porque yo lo hago por cada una de las fallas. Ese cálculo de criticidad tipo ABC lo que hace es que hace como un global, un englomerado de lo que son las diferentes fallas, y de ahí saca el promedio. Y dice, bueno, ese equipo es criticidad A, o criticidad B, o criticidad C, dependiendo de ese ponderado que se realice. Pero la MEF, pero al final también la MEF tiene que hacer ese ponderado, pero usted ve desglosado el detalle, cada uno de los modos de falla y cómo puede ir trabajando cada una de ellas. El ranking de ocurrencia, básicamente, como ya le dije, podemos colocar ahí cada qué tiempo ocurre. Y se fijan, el más bajo, que sería el 1, sería si la falla ocurre cada 5 años o incluso más. Y aquí podemos ver lo que es la detención, o sea, qué tan efectivos son los controles de detención que tenemos para detectar esa falla, valga la redundancia. Y en base a eso le damos una calificación. Imagínense que en el de detención yo tengo, por ejemplo, un sensor o tengo una alarma. Entonces, dependiendo de eso,
es que yo voy a colocar ese cálculo, esa evaluación, ese puntuaje. Porque no es lo mismo yo tener un sistema, por ejemplo, como acabamos de mencionar, de alarma, para que me avise cuando ocurre el fallo, a yo tener, por ejemplo, simplemente depender de los inspectores de calidad para dar cuenta, por ejemplo, cuando los inspectores de calidad al final de la línea inspeccionan el producto, es que se dan cuenta que ocurre, porque está ocurriendo la falla. Que incluso la calidad de la fuente estaría fallando, porque recuerden que calidad de la fuente es que cada uno de los colaboradores o operadores debe de hacer una revisión, una evaluación de cada producto de lo que sale. Y como mencionamos quizás solamente en producto, pero es lo mismo con servicio. O sea, básicamente es muy similar. El de servicio es mucho más incluso delicado porque no hay un control al final para verificar antes de que se despache ese producto, sino que el cliente automáticamente ya recibe ese servicio y fácilmente entonces ahí se ve repercutido lo que es la imagen de la empresa, que es la parte como más crítica. Aquí tenemos básicamente esto para identificar lo que es el equipo. Eso simplemente nos ayuda a tener ahí la información de ese equipo, el nombre del sistema o del proceso, el responsable, el modelo, la fecha de inicio de la MEF, la fecha de revisión también, que es muy importante. Y obviamente ya aquí al final, en la plantilla, que es la parte importante, eso es lo que hace que tome esa información y aquí yo voy colocando la diferente información para mi cálculo. Tengo lo que es la descripción. Aquí en la descripción yo tengo que colocar, por ejemplo, el nombre de su sistema o proceso, la función y requisitos del rendimiento. ¿Por qué la función es importante? Bueno, si usted conoce la función de ese equipo, sabe entonces qué lo que se espera de él y qué no está haciendo de lo que se espera del mismo. Por ejemplo, si yo sé que si ese equipo está para calentar por durante 10 minutos las unidades y no lo está haciendo, pues entonces ya sea que no esté calentando durante los 10 minutos o que lo hace antes de los 10 minutos o que se pasa de la temperatura. Entonces, ya yo conociendo la función del equipo, cuando se genera la falla, ya yo sé entonces cómo voy a poder intervenir. Los modos de falla, como estábamos mencionando anteriores, son esas fallas potenciales que se puedan generar. Por ejemplo, que no caliente, que esté sobre la temperatura, que no esté dándole el tiempo requerido, que esté apagado, también puede pasar, que esté muy rápido. Entonces, toda esa información son diferentes tipos de fallas que yo debo ir registrando. Y por cada falla, yo tengo que ir colocando ahí entonces lo demás. Por ejemplo, los efectos de la falla. En este caso, por ejemplo, si no calienta el modo de falla, ¿cuál sería el efecto? Tiempo de inactividad de 5 horas. O sea, si no calienta, eso puede conllevar a que provoque un efecto de más de 5 horas el equipo parado. Si fuera que el efecto de la falla fuera un impacto a la seguridad, sería entonces colocar ahí qué efecto, por ejemplo, impacto provocando un accidente de lesiones menores al operador, por poner un ejemplo, o a las personas que están cercanas al equipo. Y ahí yo le coloco entonces ese ranking de gravedad en base a lo que vimos en la parte o en la página principal. Ya yo le voy a dar, dependiendo de ahí, cuál es la puntuación. Pero algo importante, lo que tiene el AMEF, es que no es algo que se llena simplemente con el departamento de mantenimiento, sino que lo llena un equipo multidisciplinario. Mantenimiento, producción, calidad, seguridad y medio ambiente son los que es responsables de poder llenar esa MEF. ¿Por qué? Porque cuando la falla empata, por ejemplo, la calidad, mantenimiento no tiene esa visión como la que tiene calidad. Y si empata la seguridad, igual también. Si empata también incluso la producción, mantenimiento no tiene el mismo enfoque que cada una de esas áreas. El enfoque de mantenimiento es asegurarse que el equipo esté funcionando y que
esa funcionalidad del equipo se mantenga a lo largo del tiempo o de su vida útil. Pero el enfoque de producción es, por ejemplo, evitar que las líneas se detengan, el proceso se detenga y no poder cumplir, obviamente, con la demanda ya establecida. El enfoque de ello es producir y producir. Ahora bien, el enfoque de seguridad no es producir, no es que las máquinas no mantengan su funcionalidad, es que las personas se mantengan a salvo. El enfoque del medio ambiente, por igual, se enfoca en el cuidado del medio ambiente. Y calidad, obviamente, se enfoca no solamente en la parte del producto, sino también en todo el ecosistema a nivel general, porque la calidad se ve reflejada en cada una de ellas. Las causas de la falla, pues obviamente, por ejemplo, cuáles son las posibles causas que puedan generar esa falla. ¿Por qué digo posible? Porque cuando hablamos acá de la MEF, proyectamos a futuro qué puede pasar, no necesariamente lo que pasó. Podemos tomar y registrar, obviamente, aquellas fallas que no las registramos en un inicio de la MEF y que ya luego hubieron ocurrido porque no teníamos la información necesaria, porque pasa, muchas veces el equipo no tiene la madurez suficiente para tomar todas las fallas y obviamente no es fácil saber cada falla de cada equipo. No es algo como muy sencillo porque no somos una computadora y hay fallas que incluso las personas más veteranas nunca han quizá visualizado. Entonces, la idea es de hacer un pronóstico, obviamente, de las fallas con ese AMEF antes de, y luego entonces viene la parte de actualizarlo. Por eso es que está una sesión de actualizar el registro de la AMEF para que puedan entonces visualizar cuál fue su última actualización. Por lo general, lo ideal sería que mínimo una vez al año se realice una actualización, pero obviamente eso está sujeto también a nuevos datos que surjan, porque si sale una nueva falla que no estaba registrada, pues entonces se debe de colocar y registrar y hacer el cálculo. Y acá, por ejemplo, tenemos en el ranking de ocurrencia, coloco qué tan frecuente es la falla. Por ejemplo, si pasa cada 5 meses, de manera semanal, de manera mensual, yo debo de colocar ahí en base a esa puntuación. Y obviamente, en cuanto a la detención, cuáles son los dispositivos, los controles con los que contamos para detectar esa falla. Por ejemplo, alarmas, algún sensor, algún sistema SCADA. Entonces, en base a eso, si no tengo ninguno, pues saben que va a ser bastante alto acá la puntuación. Aquí yo le agrego, por ejemplo, un porcentaje que lo que hace es que calcule en base al valor base, que son 1000, el máximo, aunque las tres categorías sean 10, el máximo me va a dar 1000, porque son 10 por 10 por 10, me va a dar 1000. Entonces, yo tengo un NPR, un nivel de riesgo de un 18%, por ejemplo, para el primero. Y así sucesivamente, si tuviera entonces en el segundo, me daría también el nivel o el porcentaje de nivel de riesgo. Acá el NPR lo que hace es que calcula cada una de las secciones que acabo de mencionar, la gravedad, la ocurrencia y la detención. Y eso me va a dar entonces un nivel. Y en base a ese nivel yo voy a tener, por ejemplo, si es bajo o verde, si es regular el mamey, que nos indica ahí que no estamos al borde del precipicio, pero estamos cerca, ¿verdad? Un aviso. Y tenemos, por ejemplo, ya luego que hacemos ese análisis, tenemos entonces los planes de acción. ¿Cómo yo puedo mitigar eso? Imagínense los indicadores. Los indicadores no simplemente son medir por medir, sino es medir y en base a esa medición, si está fuera del target, del objetivo, entonces debe de haber un plan de acción para mejorar esa situación. En este caso, en el AMEF, por cada falla, yo tengo que crear un plan de acción para reducir el impacto, ¿verdad?, de ese nivel de riesgo. En este caso, por ejemplo, revisar las especificaciones de relay y los datos de garantía. Por ejemplo, si, como vimos que la causa de la falla era el relay que se dañaba, pues entonces una de ellas es verificar ahí las especificaciones del relay para ver si
si se requiere cambiar algún tipo de relay por otro, para uno que sea de mayor capacidad en cuanto a aguanta de amperaje, en cuanto a resistencia a temperatura también y todo lo demás. Y obviamente aquí tenemos para temas de trazabilidad quién fue el responsable y la fecha de finalización de ese registro. ¿Cuál fue una sesión tomada? Se seleccionó un nuevo relay de llama con calificación de temperatura más alta. Y ahí entonces vemos cómo se reduce el nivel de riesgo. ¿Pero por qué? Porque se redujo fue la ocurrencia. El único que impactó fue la ocurrencia porque cambiando el relay, si este relay se dañaba cada 3 meses con un relay de mayor capacidad, pues entonces en vez de cada 3 meses puede ser de manera anual, o cada 2 años, cada 3 años. O sea que ya la ocurrencia, su porcentaje va a reducir porque ya aumentó la ventana para que ocurra esa falla. Los demás se quedaron igual, lo único que bajó fue la ocurrencia, porque esa acción que yo generé impactó en la ocurrencia. Si hubiera sido que hubiera impactado, por ejemplo, en la gravedad, que es el foco más difícil de bajar, si bajó, por ejemplo, si en vez de durar 3 horas parado el equipo, o en este caso 5 horas, está durando, por ejemplo, 2 horas y media, pues entonces ahí el nivel de gravedad se va a ver reducido. Si en vez de hacer un accidente, por ejemplo, de nivel moderado y lo hace leve, pues entonces el ranking de gravedad va a disminuir. Y obviamente con esa disminución va a bajar también mi nivel. Y ahí como ven, mi nivel de riesgo queda por debajo de 100, lo que queda de manera baja, o sea, en una categoría baja. O sea, la criticidad de ese equipo sería baja en ese momento de aplicar. Si no aplico ese plan de acción y me quedo simplemente con el nivel de riesgo evaluado, pues entonces sería una criticidad media o media baja, por ejemplo. Entonces, al momento, alguna pregunta, alguna duda, comentario. ¿Siguen todavía por acá o se fueron a cenar? Si están aquí todavía, pónganme el pulgar arriba para saber que todavía están acá y que no me han dejado solo. Por lo menos yo estoy aquí, maestro, Darly Moreto. Muy bien, muy bien. Francis tiene la mano levantada. ¿O fue el que iba a subir el pulgar? Ahora viene este punto muy importante, como le dije, la herramienta para, digamos que facilitarnos la situación, porque vimos, ¿verdad?, que hacer el cálculo de la MEF no es tan sencillo, lleva diferentes pasos, es un poquito más complejo, no es tan sencillo tomar en cuenta los diferentes factores. Pero imagínense tener una herramienta que sea bastante intuitiva y nos dé un cálculo bastante preciso para tener nuestros equipos. Entonces, algo que hemos venido desarrollando y venimos trabajando es una calculadora universal de criticidad. Es un sistema integral que nos ayuda a evaluar esa criticidad del equipo para poder tomar ahí decisiones más acertadas. Entonces, ¿en qué consiste esta calculadora? Yo lo que hice fue que la coloqué en un sitio de Google. La calculadora no registra o no deja guardado dentro de su sistema la información que usted utiliza. Por ejemplo, si usted viene y usted la utiliza para calcular la criticidad de algún equipo en su empresa, no es que se va a guardar esa información que usted utilizó, a menos que usted lo descargue. O sea, usted puede descargar usted, pero no es que se va a quedar guardado. Para cualquiera que entre va a ver entonces la información o el cálculo que usted hizo. No se queda así. Esto es para evitar tener ahí conflicto de información. Entonces, si se fijan acá, esta calculadora me pregunta, por ejemplo, cuál es el sector, porque es importante. No es lo mismo, por ejemplo, un sector industrial a un sector, por ejemplo, hotelero.
o un sector de servicio. Entonces, dependiendo del sector, sí, obviamente, estamos en una fase, digamos que beta, porque están los principales sectores, pero me faltan todavía algunos, que son, por ejemplo, luego de educación, los que están aquí abajo, para terminar de completarlo. Pero la mayoría de los que están acá trabajan o en una industria, o en una empresa de servicios, o en una empresa hotelera, o en algún servicio del sector salud, como algún hospital, alguna clínica o laboratorio. Entonces, imagínese, por ejemplo, que usted trabaja en una industria. Fíjense cómo automáticamente me viene dando aquí algunos factores que toman en cuenta. Entonces, como trabajo, por ejemplo, en una industria, coloco el código del equipo. Esto es para que usted lo pueda guardar como un informe suyo, porque usted puede guardar, descargar el informe para tenerlo ahí documentado, que también ayuda bastante para las futuras auditorías y también para su gestión de manera interna. Imagínense, por ejemplo, que yo estoy trabajando con un motor eléctrico AC. El código que yo utilizo fue el ME-AC-004. Usted le coloca el ID del equipo que ya usted tiene obviamente registrado en su base de datos, en su matriz. El tipo de equipo, aquí te viene, por ejemplo, y tiene una lista larga. Si esa lista no aparece acá, su tipo de equipo, selecciona otro y lo coloca manual. Un punto importante. Cuando tenemos, por ejemplo, alguna máquina, yo lo que tenemos que visualizar, si esta máquina está más enfocada en cuanto a motores, o sea, su mayor composición, esa base de motores eléctricos, o si esa base de resistencia, o si esa base, por ejemplo, de alguna otra, digamos que de válvula de alivio, cualquier otra información, yo también lo que hago es que tomo, en vez de tomar y colocarlo manual aquí mismo, porque no es sencillo, te pone, por ejemplo, impresora Leibinger, o colocar, por ejemplo, torre de calentamiento, o colocar, por ejemplo, horno. Si yo un horno, pues obviamente habla de resistencia, y yo simplemente lo que hago es que busco acá, por ejemplo, el intercambiador de calor, que sería para un horno. Entonces, por ejemplo, como yo coloco que es un motor, vamos por un ejemplo con la bomba, por poner un ejemplo, yo puedo colocar acá el motor también sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el área donde está ubicado ese equipo? Pues entonces ahí, por ejemplo, si es el área de producción, si es el área de utilidades, si es mantenimiento, si es la sala de control, talleres de mantenimiento, el laboratorio, lo coloco acá. Vamos a poner que sea el área de producción, una línea de producción. La fecha de registro, ¿cuándo fue que ese equipo se puso en funcionamiento? Vamos a poner un ejemplo, que cuando yo instalé el equipo fue en el 2022, por ejemplo. Pongo aquí junio 2022, el 7. Fue cuando ese equipo se puso en funcionamiento. ¿Y cuál es la última actualización? La puedo colocar el mismo día de hoy. Y aquí coloco las funciones. Por ejemplo, mover la cadena transportadora de la línea X, para no poner un nombre, un número, ya sea línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, ahí lo coloco. Entonces, ya ahí yo le puedo poner más información a gusto, como dicen. Entonces, aquí viene la parte importante, los diferentes sectores que yo voy a evaluar. Por ejemplo, el impacto operacional. La primera pregunta te dice, impacto en las operaciones si ocurre si el recurso falla. O sea, si el recurso falla, ¿qué impacto tendría en la operación? Y aquí yo le doy, me tiene una desplegable. ¿Por qué? Aquí tengo un porcentaje porque es muy amplio lo que puede variar. Por ejemplo, si el equipo falla, ¿qué tanto me va a impactar? Si yo tengo una línea, por ejemplo, de producción, obviamente, si falla esa línea, se para toda la empresa, o sea, la parada total de la operación. Pero imagínense ustedes que yo tenga 5 líneas. Si yo tengo 5 líneas y se para una,
pues no es el 100%, sino sería un 25% de la operación de la planta. Por eso es que está en porcentaje y no está como en número ni nada por el estilo, para que no haya esa confusión, sino es que está en una carga porcentual para que dependiendo de su situación, usted pueda colocar ahí qué tanto impacta. Vamos a poner, por ejemplo, que impacta de un 25 a un 50%. Fíjense que este factor es crítico, como bien resaltado acá, o sea que si tuviera que en una parada total automáticamente, esto acá me cambiaría. Miren, aquí me va a decir en qué clase se encuentra mi equipo. Hasta ahora está en clase C, criticidad baja. Pero si yo lo colocara, por ejemplo, en una parada total del equipo, automáticamente me cambia a clase A porque ese scope o esa área es obviamente crítica. Si se para toda la planta, eso es un problema. Entonces, automáticamente, míralo como me dice, parada total de operación. Entonces, si sigo acá, vengo acá, por ejemplo, tiempo típico de reparación. ¿Qué tiempo yo me tardo en poner en funcionamiento ese equipo? No simplemente, no, se para la línea y el técnico, por ejemplo, en 15 minutos resuelve. Pero imagínense, por ejemplo, que a partir de esos 15 minutos de reparación está el tiempo en lo que el técnico llegó, que se solicitó, que el técnico notificó para ponerlo en operación. Tiene que ser el tiempo total desde cuando el equipo se paró y se volvió a poner en operativo. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, menos de 30 minutos, de 30 a 1 hora. Vamos a poner que sea de 30 a 1 hora. Fíjense, si vengo acá, sigue todavía en clase C. Si vengo acá, costo económico de la parada, aquí ¿cuál es el costo que generaría? Ese costo tiene que incluir tanto el costo de mantenimiento como el costo que repercute en producción. Por ejemplo, si la parada conlleva que no se esté generando obviamente recursos, eso es una pérdida económica, que aunque usted visualmente no lo vea, realmente sí representa en términos económicos pérdida para la empresa. Entonces, vamos a poner que, por ejemplo, sea moderado de 1.000 a 10.000. Si yo vengo acá, sigue todavía en estado bajo, impacto en la calidad del producto o servicio. ¿Qué tanto impacta en el producto o el servicio? Imagínense que no tiene reducción menor de la calidad, esa falla. Horario de operación del recurso. Eso es el tiempo que tiene de operación el equipo. Si el equipo trabaja un turno de 8 horas, 24/7, punto extendido, lo voy colocando acá. Imagínense, por ejemplo, que yo trabaje múltiples turnos, sea de 16 a 24 horas, o sea, que pueda tener 2 turnos o horas extras. Frecuencia histórica de la falla. ¿Qué tanto ocurre esa falla históricamente? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, que sea una falla varias veces a la semana. Fíjense que también está en estado crítico, que si ocurre muy frecuente, pues obviamente entonces va a repercutir. Fíjense que todavía hay criticidad baja, pero me falta todavía información. El impacto en la seguridad. ¿Qué tanto impacta en la seguridad? Por ejemplo, riesgo para las personas en caso de falla, o sea, si representa algún riesgo muy alto, que sería muerto de incapacidad permanente, eso lo vuelve automáticamente un equipo crítico. Si yo coloco que provoca una muerte o una incapacidad permanente, automáticamente ese equipo pasa en un estado crítico, aunque en la operación no genere ningún impacto. Si en la seguridad genera una muerte o incapacidad permanente, se vuelve un equipo crítico. Vamos a poner que aquí sea insignificante, sin riesgo para personas. Es el más bajo. El recurso maneja elementos peligrosos. Por ejemplo, tiene, digamos que partes móviles, trabaja, por ejemplo, con sustancias químicas, etcétera. Lo puedo colocar acá. Aquí me da una serie de opciones. Ligeramente peligroso, temperatura, ruido, irritante, presión alta, corrosión, inflamables, explosivos o radiactivos, que sería el más grave. No maneja elementos peligrosos. Imagínense que no trabaja con elementos peligrosos. Sistema de protección y respaldo de recursos. Si tiene algún sistema como una guarda de seguridad, ¿verdad? Para evitar que las personas metan la mano o algo. Sistemas adecuados de protección. Vamos a poner ahí que tiene su sistema adecuado de protección. Cumplimiento de estándares de seguridad también es crítico. Entonces, aquí yo coloco cumple
si no cumple, si está de manera básica. Entonces vamos a poner que cumple totalmente con los estándares de seguridad. Impacto ambiental. Si yo vengo acá, fíjense, con criticidad baja. Si yo vengo acá, potencial de derrame o ambiental. Si yo pongo moderado, el impacto ambiental sostenible, cumplimiento de regulaciones ambientales, con una posible violación menor, impacto en la comunidad o en la imagen. Poner moderado. Si yo vengo acá, miren aquí cómo me cambió. Clase B, criticidad media, impacto ambiental moderado. Porque obviamente ya me tiene un impacto al medio ambiente que sea moderado. Y obviamente se le suma también cada uno de los factores que tengo acá, que obviamente, aunque no sean altos, pero sí tienen su carga para calcular. Ahora, yo puedo esa información descargar en un Excel, en un PDF o un CSV. Por ejemplo, si yo le doy a descargar en Excel, miren cómo me descarga aquí, criticidad ABC, y me da el código del equipo con la fecha, para yo saber entonces tenerlo ahí bien mapeado, esa información. Ahora bien, yo no me quedo simplemente ahí, yo puedo generar un análisis a mes. ¿Recuerdan que acabamos de hacer en la plantilla? También yo tengo acá, por ejemplo, generar análisis a mes. Si le doy acá, miren cómo me abre otra nueva pestaña. Déjenme abrirla. Déjenme decir, no, se me quedó en la anterior. Déjenme salir para volver a proyectar. Para que se me vea el análisis a mes. Que no se me está visualizando acá. Ahí sí, miren, automáticamente cuando yo le di a ese botón, me generó ese análisis de la MEF, lo mismo prácticamente que hicimos. Por ejemplo, bomba centrífuga, me dice el código MEAC004, la ubicación, el sector es industrial, la criticidad, me dio allá la clase B, media, modos identificados de falla, 4. Aquí tengo 4 modos de falla registrados. Esos 4 modos de falla, por ejemplo, uno de ellos es cavitación de la bomba, que es mayor, me dice NPS insuficiente, velocidad excesiva, temperatura alta de fluido, presión de succión baja, filtros obstruidos. Estos son posibles causas para ese modo de falla. O sea, yo tengo tanto la parte donde yo puedo ver lo que está pasando con mi información histórica, como también lo que yo puedo hacer a futuro. O sea, si yo quiero ver a futuro, aplico la MEF. Si yo quiero ver lo que está sucediendo en el momento, pues yo puedo aplicar el de criticidad ABC. ¿Cuáles son los posibles efectos? Vibración excesiva, ruido normal, erosión del impulsor, reducción del caudal y daños en sello. Si mi fallo fue cavitación de la bomba, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, yo tengo que chequear alguna de estas fallas. Si, por ejemplo, fue temperatura alta del fluido, entonces ya yo sé que esa es la causa de mi problema. Y ahí obviamente yo tengo que abordarlo. Con los efectos, yo voy a saber qué efecto me puede generar. Ruido normal, vibración excesiva. Los modos de tensión, haciendo un análisis de vibración, puede ser un modo de tensión para yo mitigar ese impacto. Monitoreo acústico, medición de presión, termografía, análisis espectral. O sea que si yo aplico un análisis predictivo, yo puedo aplicar como control para evitar ahí que se manifieste ese modo de falla. Aquí tengo las acciones preventivas, que son las verificar el NPSH, que es parte de una bomba, control de velocidad, mantenimiento de válvulas, control de temperatura y limpieza de filtros. Básicamente, como acabamos de mencionar, con un predictivo yo puedo subsanar relativamente esa situación. Si el efecto de falla fuera por rodamiento que fallara, sería crítico. La posible causa serían lubricación deficiente, contaminación de lubricante, desalineamiento, fatiga por uso, sobrecarga. Los efectos podemos encontrar, por ejemplo, parada completa del equipo, daño del eje, vibración severa, sobrecalentamiento y ruido metálico. En modo de tensión podemos tener ahí análisis de vibración espectral, termografía infrarroja, análisis de aceite, ultrasonido,
y medición de temperatura. También igual, con un predictivo que yo aplique y le ponga esas tareas en el predictivo, ya yo puedo mitigar ese modo de falla. Y las acciones preventivas, programación de lubricación, filtrado de aceite, alineación de láser, reemplazo programado y control de carga. Obviamente esas acciones no son todas, son las que aplican a la causa, ¿verdad? Porque dependiendo de las causas que están aquí, yo voy a aplicar pues, una de estas acciones preventivas. Otro modo de falla sería falla de sellos mecánicos, o sea, por desgaste natural, contaminación, desalineamiento, presión excesiva o temperatura alta. Igual tengo los efectos y finalmente tengo la cuarta que es desbalance del impulsor. Esa es menor. Y aquí me dice cuáles son los modos: erosión desigual, acumulación de depósitos, daño por carburación, montaje inadecuado, pérdida de alaves. Entonces, aquí tengo las acciones y fíjense que aquí me da un resumen. Me dice el resumen: el equipo analizado fue una bomba centrífuga con el ID ME-AC004, total de modo de falla 4, modos crítico 1, modos mayor 2, modos menores 1. ¿Y cuál es la recomendación? Miren, fíjense aquí lo importante: equipo de alta criticidad, implementar mantenimiento predictivo intenso, monitoreo continuo y redundancias, y hacer una revisión quincenal del sistema crítico. Fíjense que en mi histórico la criticidad es media, pero a futuro, o sea, si yo veo a futuro la probabilidad de lo que pueda pasar, entonces me dice que ese equipo tiene un nivel de criticidad alta. Entonces no sería media, porque si yo simplemente me basara en la información que hice de mi situación en el momento, pues entonces yo lo ubicaría como un clase media, como ven acá. Aquí me dice que fue clase media según la evaluación que yo hice, obviamente, de mi información que sucedió. Imagínense que pasó una falla y yo llené el anterior. Me da una clase media. Ahora bien, si yo lo hago a nivel futuro, de manera proactiva, yo debo colocar a ese equipo con una criticidad alta. O sea, que ese equipo es de criticidad alta. Y yo puedo imprimir ese informe aquí. Yo le voy a imprimir, me va a salir ahí un archivo en PDF, mírenlo ahí, con todo mi informe para yo también guardarlo. O sea, que me funciona para temas de lo que es auditorías y demás. Llevarlo para trazabilidad. Y aquí me da toda la información sin ningún problema. Entonces, básicamente es eso, poder identificar de manera proactiva. Fíjense la diferencia que hay cuando somos proactivos a cuando somos reactivos. De modo proactivo, cambia automáticamente la categoría de mi equipo. En vez de ser media, cambió a criticidad alta, porque el AMEF no simplemente evalúa una falla, sino que evalúa cada posible falla que pueda generar ese equipo. Y de esas posibles fallas, entonces genera un cálculo para evaluar el nivel de criticidad, ya sea que sea media, baja o alta. Eso va a depender obviamente de esa información que recolecta. Ahora bien, usted puede hacer el AMEF sin tener que hacer toda la información del archivo que hicimos al principio. Yo simplemente para el AMEF lo que necesito es la información del equipo, que fue lo que hicimos al principio. Déjame ver si lo veo por acá. O sea, yo necesito simplemente la información de mi equipo para yo hacer el AMEF. Lo demás, obviamente, yo lo desarrollo para hacer la situación actual. Pero si yo no lo lleno, por ejemplo, si yo vengo acá, le doy a reiniciar, o sea, simplemente actualizo la página, porque como le dije anteriormente, la calculadora, no sé, imagínense una calculadora de la que utilizamos para calcular informaciones o procesos aritméticos. La calculadora no se queda con esa información ahí, simplemente le da a la C o a borrar, se borró la información y usted sigue escribiendo y normal, sin problema.
Entonces, si yo vengo acá, por ejemplo, y en vez de colocar industrial, coloco el hotelero, vamos a poner, por ejemplo, un aire acondicionado. Vamos a poner aquí AC-0095-97. ¿Dónde se encuentra ubicado? En las áreas de habitación. ¿Cuándo fue que se instaló? Vamos a poner que se instaló en el 2021. Bien, toda esa información le da peso, obviamente, para yo calcular la criticidad. Porque mientras el equipo esté alcanzando ese nivel de madurez, ¿verdad? O de vejez, va a dar un peso a mi cálculo. Aquí yo puedo colocar, por ejemplo, enfriamiento. O yo puedo colocar ahí climatización de las habitaciones para colocar, porque la idea es de que se mantenga en un ambiente óptimo. Si yo voy aquí a generar el análisis AMEF, automáticamente me genera mi AMEF. Que no lo ven porque cuando sale esta página así, no se queda en el compartido. Tengo que salir y volver a compartir. Ahora sí, fíjense, mírenlo ahí, se generó nuevamente otro archivo. En este caso, fíjense, tengo el código AC-0097, la ubicación, área de habitaciones. La criticidad me parece baja porque aquí yo no llené. Aquí eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es el AMEF que él va a hacer. De todo querero, la fecha del análisis que fue el día de hoy. Y aquí me dice, por ejemplo, fuga de refrigerante que es mayor. Ahí puede ser la causa por corrosión de tubería, vibración excesiva, montaje inadecuado, fatiga del material o conexiones defectuosas. ¿Cuáles son los efectos? Pérdida de capacidad, aumento de consumo, parada del sistema, impacto ambiental y formación de hielo. ¿Cuáles son los métodos de detención? Detector de fuga, medición de presión, impresión visual, análisis de refrigerante y termografía. Algunas acciones preventivas: inspección periódica, control de vibraciones, instalación correcta, reemplazo programado y soldaduras de calidad. La otra sería, otro modo de falla, sería falla del compresor. Falla del compresor puede ser por lubricación deficiente, sobrecalentamiento, contaminación del sistema, arranques frecuentes y líquidos en fusión. Aquí vemos los efectos: pérdida total de enfriamiento, parada completa, reemplazo costoso, interrupción del servicio, daño del motor. Los métodos: aquí podemos ver análisis de aceite, termografía, análisis de vibración, monitoreo eléctrico y medición de presiones. Acción preventiva: mantenimiento del aceite, control de temperatura, limpieza del sistema, temporizadores de arranque y separadores de líquido. Y tenemos la obstrucción de evaporador, que es menor. Aquí tenemos ya sea suciedad acumulada, crecimiento microbiano, algunos microbios, filtros saturados, humedad excesiva, partículas en suspensión. Y así podemos ver también falla del ventilador, que también es menor. Y cuando vemos aquí abajo, que es la parte donde vamos a ver nuestro resumen del análisis, el equipo analizado es un sistema de aire acondicionado. El código es el AC-0097. El total de modos de fallo son 4. Crítico tiene 0, mayor tiene 2 y menor tiene 2. O sea que la recomendación nos dice que el equipo tiene una criticidad media. Programa de mantenimiento preventivo, riguroso, inspecciones mensuales y entrenamiento específico del personal. O sea que ya, según el AMEF que yo realizo para este tipo de equipo, tengo que la criticidad sería una criticidad media. En vez de ser alta, como el otro que tuvimos, en este caso sería media, que no es que no sea importante, porque recuerden que las que son quizá de menos régimen son las que son bajas, pero desde que son medias ya hay que tomarle precaución.
Y así ya yo puedo evaluar sin tener que ni siquiera, no pasó ninguna falla, es para yo saber ya las fallas que pueden ocurrir, las potenciales fallas que le pueden pasar a ese equipo y así tomar una evaluación. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí, hasta el momento? ¿Siguen por aquí? Estamos por aquí. ¿Alguna pregunta, comentario sobre la herramienta, la calculadora? ¿Cómo ven? ¿Qué les parecen? Están calladitos hoy, yo no sé si quizás sea por el día lluvioso. Adelante, Franklin. Está levantada Franklin Solano. Está en mute, Franklin, si está hablando. Bien, algunos que quieran compartir, por ejemplo, cómo es su gestión dentro de su empresa en cuanto a la criticidad, lo toman bastante en cuenta, han visto que se han realizado esos tipos de análisis de cálculo de criticidad, cómo ven la importancia de la criticidad a la hora de evaluar los equipos para poder tomar una gestión eficiente y obviamente establecer las estrategias, porque como le dije al principio, no es simplemente decir que tengo TPM o RCM. Adelante, Darling. Buenas noches, maestro. Cuando yo entré a donde yo estoy laborando actualmente, no se usaba literalmente ningún tipo de control para el tema del mantenimiento ni seguimiento de los equipos. Si bien es cierto, los equipos se le aplicaba un mantenimiento, era cuando ya no decía, cuando hablaba decía de que ya no puedo más. Anterior de esta clase que usted nos ha brindado, que ya tengo un conocimiento más amplio y con las herramientas que usted nos está brindando es algo para seguir. Cuando yo entré a la empresa, yo lo que hacía era un registro manual, literal, ¿sabes? Cuando se le aplicaba el mantenimiento preventivo y cuándo tendría que aplicarle el otro mantenimiento preventivo. Y así fui controlándolo un poquito, pero ya con estas herramientas y estas clases que usted nos está suministrando ya sería algo más sencillo, digámoslo de esa forma. Muy bien, excelente. Muchas gracias por ahí el aporte, Darling. Realmente, y no es la única, hay muchas empresas que ustedes van a ingresar y van a ver que lastimosamente no se aplica todas las herramientas que tenemos, todas las estrategias, sino que estamos ahí a lo que, como decimos nosotros, lo que agarre mi bon o como el Señor nos ampare. Y es penoso que en pleno siglo, ya hoy en día no simplemente ni siquiera tema de presupuesto, porque incluso, aunque es el factor mucho más crítico, ¿verdad? El tema de los recursos, hay muchas opciones que son bastante económicas, incluso con lo que tenemos, que podemos hacer sin ningún problema, porque ya hoy en día todo el mundo tiene, por ejemplo, el paquete de Office para tener el Excel. Y si no lo tiene la empresa, eh, sería algo bastante crítico, porque aunque sea una empresa pequeña, aunque sea, como decimos nosotros ahí, de manera pirateada, ¿verdad? O tienen ahí la licencia del Office para tener lo que es el Excel. Y de hecho, existen algunos Office o Excel que no son tan modernos, pero que sí hacen el trabajo, que ya usted lo consigue en el internet totalmente gratuito, sin tener que pagar o craquear alguna licencia. Entonces, ya no hay excusa. O sea que, aunque el Excel
ha sido un programa bastante, digamos que utilizado y seguirá haciéndolo. Eso es algo irrefutable, aunque hayan personas que quieran venir con lo contrario. Hoy en día y a futuro, créanme que todavía hay mucho Excel por dar, porque es que no simplemente la gestión de cuanto a los indicadores y demás se pueden llevar por Excel, sino que también Excel se ha convertido en una fuente de datos o una fuente de base de datos muy utilizada, muy sólida para poder gestionar, porque hoy en día ya, por ejemplo, el registro de orden de trabajo se tiene en Excel, se toman de Excel y aunque se utilice, por ejemplo, el Power BI para poder tener una gestión mucho más inteligente, por así decirlo, porque Power BI no simplemente, como hemos hablado en algunos talleres, mostrar dashboards, sino va más allá. Power BI realmente es una herramienta bastante potente que incluso nos ayuda a predecir, como vimos en el taller que estuvimos trabajando, creo que fue hace 2 semanas, en el 12, ahí vimos ahí un dashboard de gestión de mantenimiento 360, donde tenemos ahí toda una gestión para el departamento y que podemos ver a futuro cuándo el equipo puede fallar, qué tan confiable puede ser, cuáles son los repuestos críticos que podamos tener ahí para ver lo que vayan a fallar, ver también nuestro inventario, hacer un pronóstico de cuándo vamos a requerir tener que reponer el inventario y todo lo demás, porque ya hoy en día no simplemente ver lo que puede pasar y en base a mi experiencia, a mi intuición, decir, no, vamos a hacer tal cosa. Ya las decisiones no simplemente es basada en lo que pasó, en el histórico y en lo que yo creo, sino es basado en información confiable, en datos, para poder entonces transformar esos datos en información confiable y tomar las decisiones. Por ejemplo, esto de la calculadora, como hemos mencionado, es un tema bastante importante que no simplemente impacta el departamento de mantenimiento, sino diferentes departamentos, porque de ahí se despliegan muchas estrategias que se deberían desplegar dentro de esos departamentos. Lo que pasa es que todavía nos falta mucho para llegar a hacer un sistema proactivo. Aunque queramos vender, aunque queramos decir, realmente lastimosamente, el vivir por moda todavía está generando demasiado público. Entonces, no es simplemente decir, no, yo creo esto, yo creo aquello, no. Es poner en práctica las buenas herramientas, los buenos accionar para entonces poder trabajar de manera inteligente. La intención con esta herramienta, como le dije al principio, es tener ahí una ayuda a la hora de realizar este cálculo tan importante y ir mejorando en conjunto. Entonces, de hecho, en la herramienta, aquí yo le coloqué también, tiene una página adicional, como ven acá, si yo voy aquí a comentarios, me falta colocarle aquí como un tipo formulario. Esto es para seguir construyendo esa calculadora. Por ejemplo, si usted ve alguna información adicional que quisiera seguir agregándole, pues nos pueden mandar por ahí para que nosotros podamos seguir mejorando esta herramienta y que usted pueda utilizarla en su día a día. Podamos utilizarla en el día a día, porque esta herramienta es bastante práctica, como le mencioné al principio, para poder pasar de lo que es el mantenimiento preventivo, que estaba en la segunda generación del mantenimiento, a pasar a un mantenimiento ya más proactivo. Porque yo no puedo decir que soy proactivo si no conozco el nivel de criticidad de mi equipo. Recuérdense, por ejemplo, que la diferencia de un preventivo a un mantenimiento centrado en confiabilidad no es simplemente decir que yo estoy aplicando mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad se basa mayormente en que no solamente el preventivo y el predictivo, porque también está lo del predictivo, es que ese preventivo se haya transformado a ser un predictivo
o un preventivo más proactivo, porque anteriormente el preventivo lo que hacía era simplemente, bueno, ese equipo, ya sea por lo que dice el manual, por la experiencia que hemos tenido, por la experiencia que quizás yo ya he tenido en otra empresa, yo he visto que el filtro tal tiende a fallar cada 3 meses. Entonces se planifica, por ejemplo, en ese mantenimiento preventivo, en una rutina, que cada 3 meses se cambia o se reemplaza ese filtro. Ahora bien, no siempre es lo que sucede. Entonces, muchas veces, por eso es que las estrategias, algunas de mantenimiento fallan. ¿Por qué? Porque entonces invertimos recursos donde quizás no sea el momento para invertirlo. Recuerden que los recursos es bastante limitado, como hemos visto a lo largo de nuestras experiencias. Tener un presupuesto de mantenimiento no es algo sencillo y no siempre está con una holgura que podemos derrochar, y aunque lo tuviera no sería obviamente lo más eficiente. Entonces, debemos de saber en qué invertimos y cómo invertimos. Entonces, si yo no conozco qué tan crítico es un equipo, a la hora de, yo no voy a ser efectivo en mi gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a invertir en otros equipos que quizás tienen un nivel de criticidad baja y estoy dejando por fuera equipos con una alta criticidad, lo cual me va a generar un impacto significativo a la hora de que se manifieste. Porque imagínense, yo estoy cuidándome de que el equipo A, por poner un ejemplo, no me falle, porque entiendo que es crítico. Invierto los recursos en el equipo A para que no falle, aplico controles y demás, y toda la inversión que tenga que hacer, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, pero tengo el equipo B, que yo entiendo que su criticidad no es tan alta, es una criticidad moderada, baja o regular. Ahora bien, cuando viene el equipo B, da un fallo, ese fallo repercute ya sea en la imagen de la empresa, que va a generar un alto desperdicio, gasto, o puede repercutir incluso en la salud de alguna persona, que también va a generar un impacto súper negativo a la empresa, lo que va a conllevar un gasto excesivo. Y por eso es que las empresas entonces dicen, pero mejor yo sigo siendo creativo, porque estoy invirtiendo en mantenimiento, tengo un presupuesto de mantenimiento, pero no estoy viendo los resultados. Y es por eso que no se ven los resultados, porque los recursos que se están invirtiendo no se están invirtiendo en los lugares correctos o adecuados. Porque cuando falla un equipo que es crítico, automáticamente eso resuena incluso en la alta dirección, porque son gastos bastante elevados. Lo cual que fácilmente, imagínense que yo, por no invertir 10,000 pesos, generé un impacto negativo, lo cual me va a conllevar a pérdida de hasta 1 millón de pesos. O sea, si ustedes se ponen a comparar, dicen, pero van hasta 10,000 pesos a 1 millón de pesos, obviamente la diferencia es del cielo a la tierra. Y pasa porque muchas veces nos quedamos sin recursos. Entonces, dejamos por fuera equipos que son verdaderamente críticos porque entendemos que no lo son, porque no hemos hecho una evaluación real del nivel de criticidad de cada uno de los equipos. Adelante, Franklin. Sí, buena, Si está profe, hablando, no sé. disculpe, Ahora sí. sí, disculpe que ahorita no pude contestar. Este, sí, me parece muy interesante esa calculadora. En realidad ya la empresa donde trabajamos no se hace ese tipo de análisis para darle mantenimiento a los equipos, sino que se le hace una frecuencia, o sea semanal, quincenal o mensual, de hacerle diferentes tipos de actividades con frecuencia, pero no con ese análisis tan profundo. Eso me parece bien. Yo ahora voy a implementar esos diferentes tipos de herramientas que usted nos ha brindado para ponerlo en práctica y así mejorar la calidad del mantenimiento preventivo y así poder presentarle eso
a mis jefes para que ellos den el visto bueno de que puedo usar en todas las líneas. Yo particularmente en la planta que me pertenece, que yo soy encargado del área de mantenimiento de una planta, voy a empezar a implementarlo y para obtener mejores resultados, que yo confío en que sí, que se pueden obtener mejores resultados con esas herramientas, llevándolo así de esa forma. Muy bien, excelente. Realmente sí, la intención es que siempre hay oportunidad de mejora. O sea, la mejora continua, de eso se trata, de siempre seguir mejorando. Y así como usted menciona, no solamente quizás haya en su empresa, hay muchas empresas que no aplican las herramientas que están ahí. No simplemente hablo de la calculadora, sino es porque el análisis AMEF existe desde hace muchos años, pero hay muchas empresas que todavía no la han aplicado. Y por eso es algo que yo he visto, algo muy común, es que hay empresas que toman la decisión de que no se aplique entonces un mantenimiento preventivo, sino que vuelvan a reactivo o que sea algo como parcial. Porque entonces lo que dicen es, estamos invirtiendo mucho dinero, pero no estamos viendo resultados o no está siendo efectivo el mantenimiento preventivo. Pero es por eso que no está siendo efectivo, porque realmente se están invirtiendo recursos en lugares incorrectos. Entonces, cuando no aprovechamos, porque el recurso, el presupuesto, es algo que realmente tenemos que, como decir, igual que nosotros, que tenemos que estirar nuestro salario, ¿verdad? Para que podamos llegar a fin de mes, como pasa, o que podamos darnos algún gustico o algo. También entonces, pero a nivel mucho más elevado, ¿verdad? Está el presupuesto del departamento, no solamente mantenimiento, sino todo el departamento. Entonces, poder invertir de manera eficiente ese presupuesto es la parte clave. Y por eso que pasa que hay empresas que en un momento llevan su mantenimiento, pero que por situaciones dejaron de hacerlo porque vieron que no estaba dando resultados o lo eliminaron completamente, que ha pasado, o simplemente como que han reducido un poco y se ve muy superficial esa gestión de mantenimiento preventivo, que se ve más el correctivo que el preventivo, pero es porque no le ven el resultado, porque créame, cuando comenzamos a hacer una comparativa, que usted lleva, por ejemplo, mira, anteriormente de aplicar X herramienta, estábamos consumiendo o los gastos eran tantos, pero ahora que se han aplicado los gastos son tantos. Y obviamente si la empresa lleva una gobernanza de datos bastante rígida, o sea que mide y lleva todos sus informes, pues se puede sacar esa información de saber, por ejemplo, mira, anteriormente nuestro nivel de confiabilidad era de un 85, de un 55%, hoy es de un 80%, un 85%. Mira, la disponibilidad de los equipos estaba en un 85%, hoy en día está en un 95%. Anteriormente se perdían a la semana 4 o 5 horas por parada. Ya hoy en día las paradas están reflejando menos de 1 hora a la semana, lo cual está repercutiendo en un tanto por ciento y si lo llevamos a cifras fácilmente, el ahorro que se está haciendo, la eficiencia, conlleva a un ahorro, a un aumento en las ganancias superiores, por ejemplo, de un ROI del 120%, del 130%. Entonces, todo eso, obviamente, no parte simplemente de que producción implementó tal cosa. No, mayormente el problema radica, o la raíz de ese problema está en la gestión del mantenimiento. O no voy a mencionar la gestión de mantenimiento, la gestión de los equipos, porque no es algo simplemente del departamento de mantenimiento, sino de diferentes departamentos que están integrados. Porque si los equipos no están siendo gestionados de manera eficiente, va a repercutir el Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, Producción e incluso el Departamento de Logística, que también tiene equipos a los cuales también dependen su proceso. Entonces, al no tener eso, muchas veces hay un desperdicio, no se evalúa bien de dónde viene ese desperdicio, pero son situaciones que se resuelven fácilmente con las herramientas que están ahí,
que no se requiere, por ejemplo, hacer una inversión en sistemas caros, en programas, software. Simplemente es utilizar lo que ya tenemos y poner en práctica. Si es necesario capacitación, pues capacitar, que es el punto central. Y la capacitación incluso es algo que no es una inversión muy significativa, porque existen muchos medios, por ejemplo, el Infotec. Hay hoy en día ya la parte de las capacitaciones han sido bastante asequibles, porque hay muchas capacitaciones que están a precios bastante cómodos y asequibles para cada uno. Y obviamente, mediante la gestión de la empresa, que la empresa invierta, por ejemplo, 50.000 pesos, pero que esos 50.000 pesos se retornen, por ejemplo, en millones de reducción, créanme que es una diferencia del cielo a la tierra. Y eso se puede evaluar, se puede medir y se puede constar para que se tome en cuenta y sirva de soporte para nuestra gestión. Tanto si somos de la gestión del mantenimiento, de producción, de operaciones, de seguridad, de calidad, de medio ambiente. La idea es de que somos un equipo y como equipo debemos de trabajar con un mismo horizonte, no simplemente dejárselo a un departamento, sino es que cada uno tenemos algo que aportar para seguir creciendo y seguir mejorando, que esa es la visión sobre todo, y poner en práctica lo que está ahí, porque hay muchas cosas que están ahí que podemos realizar. Entonces, es eso. Entonces, de hecho, hay un proyecto que estoy trabajando que cuando estén terminando, también voy a compartirles con ustedes, por ejemplo, tener un software libre de gestión de mantenimiento que se parte en una gestión integral sin tener que hacer una inversión costosa en un software de gestión de mantenimiento que sabemos que no es algo económico y tener como esa gestión integral para aquellas empresas que no se puedan dar ese lujo de invertir en software caro, sino que con ese software puedan tener o esa aplicación puedan gestionar de manera eficiente, que se creen las órdenes de trabajo, se generen de manera automática, por rutina, ya sea por hora, por día, semana, mensual, quincenal, y así sucesivamente, para que obviamente esa gestión y no hay una excusa de, no, es que mi empresa es pequeña, no puedo invertir, por ejemplo, un software de gestión como lo es lo que tiene Renove Free, lo que tiene, por ejemplo, MP9 o lo que tiene, por ejemplo, cualquier otro software que obviamente no es algo barato, la adquisición de esto. Entonces, la idea sobre todo de este taller es que crear esa conciencia de que podamos poner en práctica las buenas prácticas, valga la redundancia, de que entre todos podamos seguir mejorando continuamente, poder seguir aportando a ese crecimiento, a esa excelencia de nuestros procesos, porque la mayor satisfacción que nosotros nos llevamos como profesionales es cuando generamos un impacto significativo en nuestros procesos, en nuestra tarea, porque no es lo mismo cuando digo, wow, apliqué tal cosa y fue bastante funcional, lo cual conllevó a una reducción de tanto o a un aumento de tanto. Y obviamente aquí no es descubrir el agua tibia. Lo importante no es de dónde salga, sino es poder aprovechar las buenas prácticas. Porque, por ejemplo, si yo veo alguna herramienta, alguna buena práctica que aplica, vamos a decir, Rosa o Carlos, y yo la puedo aplicar dentro de mi empresa, pues obviamente yo debo de aprovechar esa oportunidad, no decir, no, yo tengo que sacar algo que venga, que sea propio de mí, porque ya todo está hecho, o sea, todo está creado, simplemente es modificar. La esencia está en que nosotros aprovechemos y modifiquemos y adaptemos eso que ya está a nuestro entorno. Ahí es que está la verdadera esencia, ahí es que está verdaderamente la magia, poder llevar eso que funciona hacia nuestra zona o nuestra área, porque no es lo mismo, por ejemplo, el área donde trabaje Carlos o donde trabaje Benjamin,
a el área donde yo pueda trabajar, donde pueda trabajar, por ejemplo, Darling. Entonces, aunque sea similar, básicamente hay algunas pequeñas modificaciones que se deben de ir realizando. Entonces, esa era como que la parte que queríamos dejar en el taller de hoy, poder conocer, poder aprovechar para que sigamos creciendo la comunidad en gestión de mantenimiento, que podamos seguir aplicando las buenas prácticas y seguir elevando esa mejora continua en nuestros diferentes procesos. Le voy a compartir por el grupo el link de la calculadora para que puedan ahí ir probándola, ir explorando. Y recuerden que la intención es que podamos construir una herramienta que sea lo más completa posible. Cualquier comentario, cualquier también aporte, lo pueden ir haciendo para que lo vayamos integrando a esa aplicación y ahí seguir mejorando continuamente, porque siempre hay oportunidades de mejora. Esa es parte de la filosofía de la mejora continua y que debemos de replicar. Entonces, si tienen algún comentario, duda, pregunta, este es el momento. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, usted puede hacerla sin ningún problema. Si tiene, por ejemplo, alguna situación en la que ha visto y tiene alguna inquietud, también podría expresarla y cualquiera podemos responder sin ningún problema. Recuérdense que la intención es que podamos seguir creciendo de manera en conjunta. Dudas, preguntas, todo claro, todo confuso. Bien, si todo está claro, sabemos que el día hoy ha sido un día bastante interesante. Hay mucha lluvia, según he visto en las noticias. Seguirán habiendo algunas lluvias. Tenemos ahí algunas alertas, esperando que se puedan cuidar. Sabemos que quizás muchas personas no pudieron estar el día de hoy por temas también de dificultad, ya sea de energía eléctrica, de conectividad a internet, porque la lluvia realmente complica un poco esos diferentes sectores. Entonces, la intención es que puedan también visualizar ahí la grabación. También los que están acá, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden repetir la grabación. La estaremos subiendo en la medida de lo posible al grupo también para que puedan consultarlo. Entonces, los interesados en el certificado pueden escribir al contacto que está en el grupo para su emisión y poder entonces ahí tener su certificado del taller del día de hoy sobre el cálculo de criticidad de los equipos, un tema bastante importante y que esperemos que más se sumen para seguir aplicando esas buenas prácticas. También las personas que hayan votado por lo del intensivo de Power BI. Pensábamos hacerlo esta semana, pero como tiene que ser un miércoles, porque hubieron votaciones ahí, pues, personas que votaron lunes y miércoles y otras miércoles y viernes, vamos a utilizar ahí un punto medio donde vamos a hacer de lunes a miércoles y miércoles y viernes. El miércoles va a ser el punto en común donde se van a juntar ambos grupos para que ahí puedan ir trabajando. Pero tenemos que empezar un miércoles para que empiecen todos en el mismo punto. Entonces, este miércoles, como era feriado, no pudimos empezar, pero el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a estar dando inicio. Adelante, Darling. Maestro, y una pregunta, ¿no se podría dividir en dos grupos? ¿Sabes? Una parte los lunes y una, por ejemplo, los miércoles en este caso. Sí, lo que se va a hacer, por ejemplo, los lunes va a un grupo y los viernes va a otro grupo, pero como son 2 días, los miércoles se van a juntar los grupos de lunes y viernes, porque son 5 clases, 2 clases por semana. Entonces ahí, por ejemplo, el miércoles empezamos con la primera clase donde vamos a estar todo de manera general, y entonces ya para el lunes
estará el grupo de los lunes y luego entonces el viernes, el grupo de los viernes. Adelante, Darling. Sí, lo que sucede es que yo tengo una clase en la universidad los miércoles. Yo pudiera hablar con la maestra, porque al final mi parte con ella, con esa maestra, ya yo o sea, la expuse, que era una exposición. Entonces, usted estaría dando los detalles, el horario y todo, para si tengo el chance para el miércoles, yo hablar con la maestra. Sí, va a ser, creo que de 6:30 a 8:30, son 2 horas. Van a estar grabadas también las clases. En caso de que un día no puedan asistir, pueden ver la grabación, pero lo importante es que traten de asistir a todas las sesiones porque van a ser muy prácticas, donde vamos a estar practicando en el momento. Y en caso de que por fuerzas mayores no puedan asistir a una clase, trate de ver la grabación y ponerse al día para que no se quede atrás o rezagado con la práctica que estaremos realizando a través de las diferentes sesiones. Entonces, por el grupo yo le voy a mandar ahí las informaciones, pero tenemos pensado empezar el próximo miércoles, o sea, la próxima semana, para que así entonces partamos con ambos grupos y el miércoles se juntan ambos y ya entonces, respectivamente, el viernes el grupo correspondiente y el lunes el siguiente grupo. Entonces, nada, agradecerle su asistencia, su participación. Estamos en contacto, cualquier duda, cualquier inquietud, quedamos a las órdenes, estén pendientes del grupo. Ahí vamos a estar mandando más informaciones y les estaré mandando, como dije anteriormente, el enlace para la calculadora para que puedan explorar y poner ahí también en práctica dentro de sus diferentes procesos. Muchas gracias a todos, que pasen feliz resto de la noche y cuídense por ahí que la lluvia no está muy cómoda. Ahí hay una tentación ahí de algunas tormentas, incluso hay un ciclón que va a pasar, creo que ese ya tenía la trayectoria que va a pasar por encima, pero recuérdense que todo puede pasar con los fenómenos naturales porque ellos en cualquier momento pueden cambiar de rumbo. Así que estén pendientes a la noticia, que realmente tenemos ahí varios temas ahí que están ahí muy cerca de nosotros. Entonces, gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima entrega, Dios mediante. Buenas noches, gracias, profesor. Gracias, gracias. Buenas Buenas noches, profe. noches.